En la Cábala, Malhut es vista como la dimensión que encapsula el pasado, ya que en ella se materializan las acciones y decisiones que se originan en los niveles superiores del alma. En este sentido, Malhut es trabajar en el pasado, ya que es el punto final en un proceso que comienza en las esferas más altas de conciencia, es decir, todo se gesta en lo superior. Y componer las cosas aquí es difícil, porque estamos en el pasado en Malhut, y lo que todo mundo nos preguntamos es ¿cómo contrarrestar el mal? ¿Se puede? Y la respuesta es sí. Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. El tema de este video es cómo atacar el mal sefirá por sefirá. Y esta es la primera parte de 10 videos. La primera pregunta es ¿cómo nos ataca el mal en la dimensión de Malhut? Bueno, aquí hacemos referencia a Maimónides, que decía, podemos corregir un desequilibrio antes de que llegue a la acción de la materia si tenemos conciencia. Antes de que llegue a Malhut se puede corregir. ¿Y cómo se manifiesta el mal en Malhut? Bueno, Malhut es la dimensión donde el mal tiene una presencia significativa, pero no en un sentido absoluto, sino es porque la manifestación de las limitaciones inherentes a la realidad física nos hace muy difícil manejar las cosas en esta dimensión. Es decir, el mal aquí es que hay limitaciones, hay límites y limitaciones. Está el límite de la velocidad de la luz, del sonido, de que vivimos ciertos años, de que el día tiene 24 horas, pero también límites como la muerte y las restricciones, todas las restricciones que experimentamos en nuestra existencia terrenal. ¿Y por qué es tan difícil componer el mal en Malhut? Pues porque Malhut es vista como la dimensión que encapsula el pasado, ya que en ella se materializan las acciones y decisiones que se originaron en los niveles superiores del alma, desde Keter hasta Yesod. Y en este sentido, trabajar en Malhut es trabajar con el pasado, por lo que Malhut es la dimensión donde se gesta todas las energías superiores, es decir, cuánta voluntad tuvimos para hacer cierto trabajo, cuánta dedicación tuvimos para diseñar una silla, que ahora se manifiesta en Malhut, cuántas habilidades tuvimos para diseñar y hacer una silla, ¿sí? Entonces componer las cosas aquí es difícil porque estamos en el pasado en Malhut, y Malhut es la energía más densa de todo el árbol. Si todo salió mal es que se gestó mucho antes, pero a la vez esto nos permite corregir antes de que se materialice el mal. Es decir, cuando tenemos el mapa de los planos de una casa, podemos ver si esta es funcional antes de que la llevemos al campo de la materia. Bueno, vamos a ver 5 características de Malhut que nos ayudan a entender dónde estamos parados y cómo corregir. Primer punto es que no podemos evitar los límites de la materia, como el no poder atravesar una pared sin usar una puerta o al menos una ventana. Sin embargo, sí podemos traer luz de los mundos superiores y manifestarla en Malhut, en el mundo material. Y para aprovechar el tiempo que tenemos durante el día es crucial organizarlo bien. Y aquí es donde la Binah, la esfera de la organización y el entendimiento, juega un papel clave. Binah organiza el tiempo de Malhut, y se dice que existe un camino oculto entre Binah y Malhut que conecta directamente el entendimiento con la acción. Aquí está un video donde justo se trata del camino Binah Malhut, la teoría y la práctica. Te recomiendo verlo. Los límites de Binah se reflejan con mayor intensidad en Malhut, haciendo de esta esfera el campo donde las limitaciones y el mal son más evidentes, pero también donde se realizan las acciones que cierran el ciclo de creación y manifestación. Acordarse que Binah tiene 2 hijos, la Tiferet, que es el hijo, es masculino, y Malhut, que es la hija, donde la madre Binah tiene, o se puede decir que es un clon. Malhut es clon de Binah, donde Malhut se ve como un clon de Binah. Esto hace que la teoría Binah trabaje con la práctica Malhut. Punto número 3. En Malhut la luz es densa y difícil de manejar, pero al actuar con un propósito elevado, nuestras acciones se reflejan pues en el esfuerzo por conectar con las esferas superiores. Y aunque imperfectas, estas acciones son esenciales para cumplir el propósito del alma, es decir, es mejor hacerlo mal que no hacerlo y traer luz a nuestra realidad física. Más adelante al final les voy a mencionar algunos tips para bajar luz, pero eso no es lo único que se necesita subir luz de Malhut a Keter también. Punto número 4. En Malhut los límites nos enseñan humildad y desafían a nuestras acciones a reflejar el propósito del alma. Nos enseñan humildad en el sentido de que no podemos reflejar todo lo que deseamos por las limitaciones del campo de la materia, por la falta de vasija de las que hablamos en los 2 videos previos. Humildad de que todo viene del creador también. Al revelar nuestro Dad y restaurar Malhut a su posición original en lo cosmogónico, transformamos lo
ordinario en extraordinario y permitimos una evolución espiritual en el ámbito cotidiano. Es decir, es nuestro trabajo esencial en esta vida hacer eso. Y punto número 5, el espíritu, el Ruach, revela nuestro estado original en la materia. Y en la Cábala nos enseña a no renunciar al mundo físico, sino manifestar nuestra esencia en él. Y aunque no podemos resolverlo todo, debemos enfocarnos en nuestra rectificación personal, que es el Tikkun, y contribuir al Tikkun Olam, rectificación del mundo. Esto es equilibrando lo subjetivo del Tikkun con lo objetivo del Tikkun Olam, y esta oscilación entre la subjetividad y la objetividad es crucial. Esto lo hablamos también en el video pasado. Y como resumen y reflexión tenemos 9 puntos. Primero, debemos estar atentos en Malhut a percibir las 10 dimensiones revelando en uno mismo la misericordia, la atención y la voluntad. Acuérdense que la voluntad es el atributo mayor de Keter, la atención es el atributo mayor de Binah, por supuesto la organización, y la misericordia de Gesed. Entonces debemos revelar en nosotros mismos todas esas virtudes. Y aquí lo más importante es que debemos aprender de eso que nosotros consideramos o definimos como desafío, es un aprendizaje, y podemos transmutar nuestras debilidades en virtudes. Punto número 2. En la Cábala no hay culpas, sino una responsabilidad de que lo que voy a hacer con la materia que me llegue, es decir, los recursos, son para hacer el trabajo del Tikkun. Punto número 3. Binah y Malhut son equivalentes en el sentido de que dijimos que era un clon, en el sentido de que Binah organiza la energía que se manifiesta en Malhut, y Malhut, como la hija menor de Binah, recibe orientación de ella para operar y reflejar su mejor versión. Pero en Malhut se aprende en la práctica, y de la práctica también se sacan ideas teóricas, que es la Binah, y estas ideas teóricas se enfrentan a la realidad, y así revelan nuestra verdadera elevación de conciencia a través de la teoría y la práctica. Punto número 4. La copulación entre Binah, Jochma y Malhut es tremendamente importante para subir a Keter. Y Malhut por sí sola incrementa el Da'at al integrar la experiencia en la materia. Y Jochma, la sabiduría, comprende mejor a Malhut que Binah, que el entendimiento, porque a veces la intuición nos dice más del entendimiento que el entendimiento. La intuición nos dice más del campo de la materia, y eso quiere decir que Jochma, como es masculino, sería como el padre. Entonces el padre entiende mejor a la hija, ya que la sabiduría asimila el aprendizaje más rápidamente que el procesamiento lógico. Y un desafío de Malhut puede llevarnos a una profunda iluminación, incluso a un nivel de Keter, ¿sí? Cuando esos aha moments que los científicos tienen cuando intuyen algo y luego lo comprueban, eso es la iluminación y nos llevan a un nivel de Keter. Punto número 5. Cuando alguien pierde todo o se enfrenta a la muerte, Malhut lo lleva a Keter directito, revelando la esencia espiritual de la materia y transformando la percepción de lo superficial a lo profundo. En mi vida personal, aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto yo lo viví de carne propia. Yo empecé con el burnout, es decir, cuando te quemas, se te fríe el cerebro, y empezó en realidad el vacío existencial un poquito antes del burnout. Después llegó el burnout y el vacío existencial continuó por muchos años. Después perdí mi trabajo por el burnout. Después vino el divorcio. Después perdí todo mi dinero en una mala decisión y seguí el burnout y seguí el vacío existencial. Entonces, pero antes de decir cualquier otra cosa, yo estoy muy agradecida de que todo eso pasó, porque me di cuenta que ni soy mi título, ni soy mi relación de pareja, ni soy lo que poseo. Me sacaron todo. Tuve que desaprender para volver a aprender, y a través de perder todo me di cuenta que yo no soy nada de eso. Soy mi voluntad, soy mi disposición, soy la humildad que tuve que tener para decir, ok, estoy en esta posición, pero que sí, ¿en qué tengo confianza? ¿Quién en mí se va a recuperar? ¿Quién en mí realmente perdió todo eso? Y te das cuenta, vas empezando a ver la sutileza de tu ego y tu yo real. Y tuvo que pasar todo eso para que yo lo viera, gracias a Dios. Y yo puedo decir que estoy feliz de que me haya pasado eso, aunque en su momento no lo vi así y fue terriblemente difícil, pero era el entrenamiento que yo necesitaba para conocerme a mí misma y saber de qué estoy hecha, gracias a Dios, porque me conecté. Y bueno, continuando con los puntos. Punto número 6. La realidad de una persona superficial se limita solo a Malhut, al campo de la materia y a lo literal, mientras que la de una persona profunda explora lo oculto,
de las 9 dimensiones superiores a Malhut y va más allá de la superficie de Malhut. Punto número 7. El espíritu se debe descubrir en su propósito en esta encarnación, haciendo que cada acción en la materia sea trascendente y esté al servicio de la Teshuvah, del retorno y del potencial espiritual. Punto número 8. Aquí hay un término que he hablado poquito y voy a ir hablando más, y se trata del pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza es aquello que no te lo has ganado, que si lo tienes te lo van a sacar porque no te lo has ganado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo considero que todo eso que les conté justo antes de que me sacaron el título, me sacaron el matrimonio, me sacaron los bienes materiales, algunas cosas fueron pan de la vergüenza, otras no, pero hay un punto que, por ejemplo, yo estudié ciencias y me gradué de matemática y hice un doctorado en matemáticas y luego un postdoctorado. Y claro que yo estudié mucho, me esforzaba mucho, todos a mi alrededor me veían así, solo que yo lo hice por la razón incorrecta. Era, según yo, mi creencia de que hacer eso era lo máximo que podía hacer para valer. Entonces estaba haciendo algo bueno por una razón equivocada. Y el universo fue sabio. Es decir, como no podría. Yo aprendí mucho de eso cuando me sacaron eso. Gracias a Dios. Muy feliz de que haya pasado eso. Y continuando con el punto número 8, lo que recibimos es por un sentido, ¿sí? Y si no encontramos el sentido y el universo dice te lo voy a sacar y se va a convertir en pan de la vergüenza, porque cuando tú luches por eso vas a hacerte de nuevo con la energía correcta. Y aquí no hay que confundir lo que es la gracia divina con el pan de la vergüenza, que si no te lo mereces te lo van a sacar. Aquí la gracia divina es lo que se te da por regalo, por ejemplo los dones que uno tiene, la dentadura bonita que uno pueda tener, el cabello, todos esos son de gracia divina. Y el punto número 9 es que todo lo que recibimos son instrumentos para nuestro crecimiento personal, no son los resultados finales. Es decir, el campo material no es el fin último, es solamente un instrumento para hacer el tikkun, para rectificar, para hacer el propósito de nuestra vida. Y el problema surge exactamente cuando confundimos los medios con los fines y utilizamos la materia como un fin en sí mismo en lugar de un medio para trascender. Y bueno, los tips o tareas, si lo quieres tomar así, para bajar la luz de Keter, la corona de la emanación divina, a Malhut, el mundo material y el mundo de la acción, es esencial transformar esa inspiración espiritual en acciones concretas y cotidianas. Y aquí tienes algunos puntos. Primer punto, puedes meditar intencionalmente, y esto significa comenzar tu día con una meditación enfocada en Keter, es decir, conectándote con la intención pura de hacer el bien y visualizar la luz divina de Keter fluyendo hacia ti, a través de ti, llenándote de sabiduría y compasión. Nunca olvides la humildad, que todo viene del infinito. Punto número 2. Hay que hacer una acción caritativa todos los días. Después de la meditación, disponte a realizar una acción concreta en Malhut, como ayudar a alguien que necesita, a donar hacia una causa benéfica, a ayudar a alguien a pasar la calle, a cargar su bolsa. Observa. Esta acción es una acción que materializa la luz espiritual que recibiste trayéndola al mundo físico, y tú estás dando como un diezmo. Punto número 3. Hay que estudiar profundamente y luego enseñar. Hay que dedicar tiempo a estudiar textos sagrados o sabiduría espiritual profunda y conectarse con las verdades más elevadas y abstractas que vienen de Keter. Y aquí alguien puede decir, oh, qué difícil, ¿cómo verdades abstractas? Bueno, en el video pasado vimos una verdad que es la oscilación, el poder de la oscilación. Oscilas entre Keter y Malhut, entre Jochma y Binah, entre Geburah y Gesed, entre Yesod y Tiferet, entre Yesod y Malhut. La verdad está en la oscilación, es decir, una oscilación entre Geburah y Gesed. Tienes que ser misericordioso con límites endulzados. A veces sí, a veces no, a veces te expandes, a veces te restringes. Viajar entre la flexibilidad
y el orden, los límites, cuando tengan que ser rigurosos, tendrán que ser rigurosos, pero siempre dulces. Y aquí es que en este punto tienes que compartir con otros lo que aprendas. Si aprendes del 1 al 10, debes de enseñar del 1 al 10. Y esto es bajar la luz de Keter a Malhut, haciendo accesible a la sabiduría divina en el mundo material. Y hay que tomar pasos concretos para hacer realidad esa visión que tú recibiste, y ya sea escribiendo, construyendo o desarrollando algo, un plan de acción. Y si te estás preguntando, porque esto es de Keter a Malhut, ¿cómo hacer de Malhut a Keter? Bueno, espera los siguientes videos y lo sabrás. Si te ha gustado este video, por favor da like, suscríbete, comparte, escríbenos. Ya tienes el email para ponerte en contacto. No he podido hacer el email para mandar las newsletters, pero espero pronto poder hacer eso. Me despido con muchas bendiciones y gratitud. Nos vemos pronto en otro video. Shalom.